Déjalo sobre ahí. Un principio que nos muestra también la teosofía y que se encuentra en todas las religiones es la Trinidad, que el Dios de un sistema. Aquí vamos a entender o tratar de entender el que tenemos más cercano, es el logos de nuestro sistema solar. Pero por analogía podemos ver que debe funcionar en mayor grado en los logos de las galaxias y supergalaxias, etc. El logo solar tiene tres aspectos. El primer aspecto, recordemos los símbolos cuando veamos los libros de teosofía y demás, que tiene es un círculo con un punto en el centro. El primer logos. En el cristianismo se le diría el Padre, pero entonces ya estamos personalizando, ¿no? Entonces sería el primer aspecto, que es el de la voluntad. Se requiere una voluntad para que haya una creación, una voluntad permanente para que esa creación siga hacia adelante, una voluntad permanente, total, que no es que actuó en un tiempo y ahora puede actuar desde un principio y seguirá durante todo la manifestación del sistema solar. El primer aspecto. El segundo aspecto es el círculo con un diámetro horizontal, que viene a ser entonces el de la sabiduría amor. No solamente se requiere que haya una voluntad para crear, sino que haya una voluntad sabia, una sabiduría infinita para esa creación, y que haya un profundo amor a la obra. Por eso en ese segundo aspecto siempre es dual, siempre se ven esas dos condiciones, sabiduría y amor, que viene a ser entonces el aspecto hijo en el cristianismo. Y el tercer aspecto, que es un círculo con dos diámetros formando una cruz, que es el de la inteligencia creadora. Entonces, no solamente hay la voluntad, la sabiduría, amor, sino también entonces la inteligencia para esa creación. Deben ser aspectos infinitamente grandes para poder llegar a la creación de un universo. Secuentes. Son aspectos del uno, ¿no? Porque una de las cosas que nos confunden en el cristianismo es decir tres personas distintas de un solo Dios verdadero. No son personas, son aspectos completamente definidos que se están manifestando simultáneamente para una creación, pero que están muy definidos, y vamos a ver por qué son tan definidos. Vamos a suponer la creación de nuestro sistema solar. Algún día tuvo que empezar. Se dice que ese gran ser o grupo de seres, que son los Elohim en la Biblia, esos grupos creadores, que es lo que podríamos llamar entonces el Dios de nuestro sistema, que es plural. Son varios de esos seres maravillosos que ya han logrado esa gran estatura. Dice, delimitan en el espacio infinito. Recuerden una cosa que nos muestra la ciencia, la astronomía actualmente. Los astrónomos dicen que la materia física es rara en el universo, a pesar de que nosotros vemos esa infinidad de soles y estrellas. Es rara. Dice, la inmensa el inmenso espacio del universo, dice, está vacío. Ya están diciendo el vacío no existe, sino es materia
no conocida por nosotros. Entonces se habla de la materia oscura, ¿no?, que no es visible y demás, ¿no?, pero está en todo el universo. Bueno, en esa materia invisible, el logos del sistema delimita su creación. Es decir, como un arquitecto que dice: vamos a hacer esta construcción, necesito un lote de estas dimensiones. Ese vendría a ser el espacio en el cual se forma un sistema solar. Sabemos que el sistema solar tiene unos límites, que tiene un centro que es el Sol y que va hasta el último planeta y más allá, hasta donde van los cometas que más se alejan del Sol. Ese sería el sistema solar. Eso va en todas las direcciones. Entonces podemos imaginarlo como una gran esfera en donde se va a construir ese sistema solar. ¿De dónde toma el logos esa materia? La materia más sutil, libre, homogénea, está llenando ese espacio que llamamos vacío. Entonces toma de allí ese material. Ese material va a servir para construir la materia más sutil de ese globo, que llena a ese globo. La materia está allí, ¿no? Total que no hay creación de materia. La materia está allí, pero en grado sutilísimo. Entonces llena ese globo, y aquí lo vamos a representar no como un globo, sino como un plano. Los gráficos ayudan, pero al mismo tiempo tienen limitaciones, porque nos da la sensación de arriba, de abajo, de un cuadrado, ¿no?, y demás. Imaginemos la esfera, que sería entonces un pequeño golpecito. El plano divino o el plano hábil. Entonces esto es una esfera, es lo que llena toda la esfera. Está representado por este cuadro verde y sería obra del tercer aspecto de la inteligencia creadora. Entonces, la obra del tercer aspecto es la organización de la materia, el aspecto material, ¿no es cierto? Ahora, tengamos en cuenta, ahorita vamos a ver solamente la parte material, que simultáneamente con esto tiene que aparecer el espíritu, ¿no? La vida, porque la materia sin vida no existe. Están las dos. Pero vamos a ver la obra del tercer aspecto. Entonces, una vez que se ha llenado esa esfera, esa materia, esos grandes seres ya operan sobre esa materia. ¿Por qué son los primeros que aparecen allí? Porque solamente los seres que tienen ese altísimo grado de conciencia pueden operar en ese estado tan sutil de materia. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros podemos obrar en la materia física, en la materia emocional, a través de la materia emocional, a través de la materia mental concreta, y de ahí para arriba estamos tratando de expresarnos. No podemos hacerlo todavía. Esos grandes seres sí ya lo hacen. Entonces los primeros que aparecen son los grandes seres en ese tipo de materia. Entonces aparecerán lo que se ha llamado en Oriente los dianchoanes. Aquí serían entonces esos dioses, esos Elohim, ¿no?, que van a ser los creadores. Eso durará miles de millones de años para que esa materia esté lista para cumplir funciones diferentes. Eso lo vamos a ver más adelante con un poquito más de detenimiento. Entonces se va a crear un segundo
tipo de materia, un segundo plano, que es materia más densa que esa sutil y que están interpenetrándose unas con otras. Y tendríamos entonces la creación de un segundo plano. Entonces vean ustedes, aquí tenemos uno como si estuviera arriba y otro abajo. No, están interpenetrados. Esto cubriría completamente el globo, tipo de materia. Bueno, como les decía, eso lo vamos a estudiar a través de otras gráficas. El tercer aspecto sigue creando entonces los demás planos de la misma forma, siempre llenando todo el espacio de nuestro sistema solar. Y tendríamos nosotros entonces los 7 planos de la naturaleza que también vamos entonces a ver. Entonces habría el plano divino, el plano monádico, átmico o de la voluntad, plano búdico o intuicional, el plano mental con aspecto superior e inferior, el plano astral y el plano físico. Esa ha sido la obra del tercer logos. Esa obra no existió en un tiempo y se acabó, sigue existiendo siempre. Ese aspecto divino de la creación de la materia y del sostenimiento de la materia y de que la materia sea apta para producir entonces fenómenos, cuerpos, instrumentos y demás, siempre estará allá. Esa materia está en estado vibratorio. Recordemos lo que vimos anteriormente, que entonces el sonido en el principio era el verbo. Esa materia está en estado vibratorio, en su base por lo menos, porque aquí no vemos, por ejemplo, la vibración de la madera, pero los átomos que están constituyendo esto están vibrando y las partículas subatómicas están vibrando aquí dentro de esto sólido, como vemos aquí en la madera. Entonces, esto a grandes rasgos, esta sería la obra del tercer aspecto, la creación del mundo material, porque los cuerpos van a construir de la materia que es de ese sistema. No hay otra. Estos son unos nombres en sánscrito de esos planos que no hay necesidad de que los aprendamos, pero los podemos encontrar en libros de teosofía. Pero simultáneamente, como les decía, hay la manifestación del segundo aspecto, del mismo logos. En la medida que está creándose este mundo material en el plano divino, está obrando el segundo aspecto, que es el espiritual. Entonces, espíritu y materia, recordemos eso. Esta función del segundo aspecto, o de la sabiduría del amor, ¿no?, que va a impregnar la materia, hace que la materia evolucione. Entonces, una de las funciones del segundo aspecto espiritual es modificar la materia, cambiar la materia, llevar la materia hacia adelante, que la materia sea cada vez más apta. Pero no solo hace que eso sobre la materia, sino que crea cuerpos, crea instrumentos del mundo en el que conocemos nosotros, mineral, vegetal, animal, humano, y se nos habla de los seres superhumanos. Entonces crea los instrumentos y lleva la evolución hacia adelante. Eso es entonces una cosa bien interesante, lo que nos muestra la teosofía, que la Trinidad en el cristianismo es un misterio que no podemos comprender. Aquí sigue siendo un misterio, pero alguna comprensión podemos tener de lo que es aquello, ¿no? Entonces, vean ustedes, la creación de la materia y de los estados de materia de todos los mundos. Después, el aspecto espiritual, que toma la materia, la organiza
crea instrumentos y lleva la evolución hacia adelante. Hay que empujarla desde el aspecto superior hacia la materialidad absoluta, hasta lo más denso que es ahora. Del paraíso terrenal que viene a ser eso, ser expulsado el ser del paraíso terrenal y tiene que conocer, convierte el fruto del conocimiento. Ese fruto del conocimiento lo lleva hasta este punto de mayor densidad de la materia y tener todo tipo de experiencias. Entonces empezamos en lo más espiritual y tenemos que descender, para decirlo de alguna manera, porque no hay arriba y abajo, ¿no? Sino tenemos entonces que meternos hasta lo más denso que es el mundo en el cual vivimos ahora, ¿no? Y seguirá entonces en un plan de ascenso, ¿no? En que empieza a perder importancia lo material y a ganar nuevamente importancia lo espiritual, hasta que haya sido esto inconsciente, pero se va desarrollando poco a poco la conciencia, y aquí ya tenemos una gran cantidad de desarrollo de conciencia, pero tenemos que seguir adelante. Hay cosas que nos estorban para seguir este plan hacia arriba, hacia lo espiritual, a volver otra vez al paraíso terrenal, al paraíso, nos dejaron al paraíso, ¿no? Pero con una experiencia que no teníamos cuando empezamos. Entonces tenemos ahora el tercer aspecto. El aspecto voluntad ha estado operando todo el tiempo, pero ahora llega el momento en que esa voluntad se desarrolle en el ser humano. Eso no se ha desarrollado en los reinos anteriores. Es a partir del ser humano, en un punto en que se ha llamado la individualización. Esa individualización tiene lugar en el plano de la mente abstracta. Es lo que se ha llamado, entonces, también encontramos en libros teosóficos el Antakarana. Es el puente que hay entre lo espiritual y lo material, el mundo de la mente abstracta. Sí, sigue, por favor. Aquí representamos entonces a un ser humano que ya ha tenido las experiencias en los reinos anteriores, la mónada, ¿no? Como les decía anteriormente, nosotros como mónadas hemos pasado por los reinos anteriores en épocas remotísimas, hemos tenido esas experiencias. En la actual estamos pasando por la etapa humana. Las mónadas no son humanas o animales o vegetales, son mónadas, centros de vida espiritual. Decimos mónada humana, es indicar que la mónada está pasando por las experiencias del reino humano. Cuando dice mónada animal, es que la mónada está pasando por experiencias del reino animal, y se necesita que haya pasado todo un programa, una cadena de experiencias, se llama así, cadenas planetarias, antes de que la vida deje de experimentar en un reino para pasar a otro reino. Eso también lo veremos después. Es decir, no es que de una pareja de animales nazca un ser humano, eso nunca va a suceder, ¿no? Sino la mónada entonces va a pasar por ahí. Llega ese momento de la individualización. ¿Qué quiere decir la individualización? Que ya los seres no están experimentando en grupo, hay las almas grupales anteriormente, sino individualmente, y se despierta en él el aspecto voluntad y
el ser entonces va a dirigir su propia evolución. Hasta aquí la evolución es dirigida desde adentro por el segundo aspecto. Aquí sigue existiendo el primero y el segundo aspecto, pero aparece ese otro tercer aspecto, o se despierta en el ser humano el aspecto voluntad y toma la evolución en sus manos como ser autoconsciente. A partir de allí entonces aparecerá el libre albedrío, ¿no? La evolución individual, la separatividad de los seres, que tendrá que llegar nuevamente a la unidad, ¿no? Es bastante complejo este proceso, pero yo creo que las gráficas nos ayudan un poco a entenderlo, ¿no? Entonces, que simultáneamente está sucediendo todo eso en el ser. Sí, por ejemplo, Sí, tendríamos tiene que manifestarse. Eso es lo que hace el despertamiento de ese aspecto en nosotros. Entonces, en los animales hay conciencia, Sí. pero no autoconciencia. No puede haber ese razonamiento que habla usted. En cambio, en el ser humano sí. Y entonces nuestro estudio va a seguir alrededor del ser humano. Aquí, en teosofía, encontramos libros y muchas enseñanzas en relación con la evolución de los animales, la evolución de los vegetales, del mineral y demás. Pero estamos en la etapa humana y nos vamos entonces a centrar en el estudio del hombre. Alguien, sí. Nosotros somos llama, somos esas chispas de esa hoguera. No somos distintas. La hoguera sería el logos, nosotros chispas de eso, pero nuestro destino es convertirnos también en llamas, nuestro destino es convertirnos también en logos, y hay que pasar por ese proceso lento a través de todos los reinos hasta llegar al humano, ¿no? Entonces la mona experimentó en los reinos anteriores para tener todas las experiencias posibles. Está pasando por la humana y después seguirá por etapas superhumanas en ese crecimiento. La mona entonces, esa chispa, lo que está haciendo es expresándose cada vez mejor. Esa es la mona. Es más, eso es lo que nosotros somos realmente, porque todo lo demás es pasajero. Nuestro cuerpo físico, bien sabemos que dura unos cuantos años y no más. Los otros cuerpos son más durables, pero también desaparecen. La chispa nunca desaparece, es eterna, eterna, siempre creciente, ¿no? Eso bien lo sabemos. Un cuerpo físico, por ejemplo, está formado por los mismos elementos químicos que encontramos en todo nuestro planeta, ¿no? Los mismos, exactamente los mismos, ¿no? Que siempre está unido la parte material, este aspecto, con el aspecto espiritual, que vendría a ser este otro, y este tercero que se despierta a partir del ser humano. Habrá entonces reinos superiores en que eso se sigue desarrollando inmensamente. Entonces, si no hay... Aquí tenemos los planos de la naturaleza. Recordemos que no son planos, sino que llenan toda nuestra esfera de nuestro sistema solar. Tenemos entonces estos planos de lo más espiritual a lo más denso. El plano divino es la manifestación de logos, de esos grandes seres, de los Elohim. El plano de la mónada, ese es nuestro verdadero hogar. El plano de la voluntad, de la sabiduría, amor y de la inteligencia creadora. Es decir, esa trinidad se va a expresar
también a través de esos planos de la naturaleza. En cada uno de estos planos están los tres aspectos, pero especialmente se manifiesta en su propio plano. El plano de la voluntad, el plano de la intuición o de la sabiduría amor, y de la mente, que se divide en abstracta y concreta. La mente tiene esas dos características. O la mente se pone en acuerdo con lo superior, o se pone de acuerdo con lo inferior, ¿no? Ambas cosas son necesarias. Debe conocer el mundo más denso, pero debe aspirar a manifestarse en el mundo más sutil. El plano emocional y el plano físico, esos son los planos de la naturaleza. Dale un poquitito. Bueno, aquí está representado como si fuera un sol nuestra mónada. Esa es la mónada. La mónada, por su propia naturaleza, no puede descender a los otros planos, porque no respondería a las vibraciones más densas. Está en su propio plano, pero tiene que conocer los otros planos. Entonces se proyecta, se dice, creando nuevos instrumentos para estar allí dentro de ese mundo material. Yo ponía el ejemplo durante el curso, ¿no?, de un biólogo marino. Recuerdan ustedes, tal vez los que estudiaron el curso, ¿no?, que quiere conocer cómo es la vida marina. Entonces él tiene que ponerse un instrumento pesado, que es una escafandra, para poder bajar al mar, al fondo del mar. Bucear. ¿Ah? A bucear. A bucear. Pero estando allí, entonces él conoce la fauna y la flora marina, y al conocerla, pues él quiere entonces seguramente manejarla y aplicar las cosas, pero no la puede hacer allí. Ese no es un medio natural. Entonces él tiene que salir del mar y volver a su ambiente natural, quitarse esa escafandra, pero viene con un conocimiento que no tenía anteriormente. Crece como biólogo, ¿no? Y si quiere tener más conocimientos, lo repite muchas veces. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Como mónadas, venimos al mundo, nos metemos dentro de unos cuerpos, para decirlo de alguna manera, tenemos experiencias y los dejamos. Y después repetimos eso muchísimas y muchísimas veces y vamos teniendo experiencia. Entonces crea cuerpos y crea con los tres cuerpos superiores una entidad permanente que se ha llamado entonces la individualidad. En los términos de San Pablo, esto viene a ser el espíritu, el alma y todo lo demás que es mortal, el cuerpo. La parte mortal, el cuerpo. La parte espiritual, lo eterno. Y el alma, un instrumento permanente, pero al fin y al cabo tuvo un principio y tendrá un final, ¿no? Sí. Entonces en teosofía le damos el nombre de la individualidad, y esta individualidad a su vez se proyecta en estos otros mundos a través de esto que se han llamado los átomos permanentes, a través de los cuales
o alrededor de los cuales se construyen los cuerpos. Y esto crea la personalidad. La personalidad y la individualidad. Bueno, se nos acabó el tiempo porque ahora creo que hay otra reunión, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tratemos de grabar esto. En la próxima reunión vamos a empezar con esta gráfica, ¿no? Para que la tengamos bien presente. Entonces, no lo olvidemos. El plano más denso es el plano de los logos, el plano de los seres divinos, de los seres creadores verdaderamente. El plano de la mónada es el plano normal de las mónadas, de todo tipo de mónadas, sea en cualquiera el grado que haya habido de desarrollo. Que viene a ser entonces la parte permanente del ser, la individualidad no desaparece, es la misma individualidad en todas nuestras encarnaciones, la misma. Realmente, todo el cúmulo de experiencias se van a acumular en ese nivel, porque esto es temporal. Entonces no puede estar allí todo eso. Entonces eso nos va a explicar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si todo estuviera en el cerebro, con la muerte se desaparecería absolutamente todo. El cerebro está cumpliendo una función formidable, pero como un instrumento temporal. En cambio, esto sí es permanente. Nosotros vemos la destrucción de un cuerpo físico y el cerebro también, siendo físico, tiene que desaparecer. Y la parte entonces mortal, que corresponde a la parte física, la parte emocional y la mente concreta. Esa parte mortal se ha llamado la personalidad y esta parte permanente, la individualidad, que tiene sus instrumentos. La personalidad no son los cuerpos, la personalidad tiene que ver entonces con esa entidad subjetiva que llamamos vida, ¿no? Y que opera a través de sus cuerpos. Esa mónada cada vez se expresa mejor, cada vez se expresa mejor, ¿no? El logos es una mónada, si fuera un individuo es una mónada de la misma naturaleza nuestra, sino que ya se ha convertido en esa llama inmensa, ¿no? La diferencia está en el grado de desarrollo, de expresión. Entonces uno tiene que ir por etapas hacia allá. Eso es, ese es nuestro destino. Sí. Que esa mónada cada vez se exprese lo que ya tiene allí potencial. Todo está allí. Lo que tiene uno acumulado. O que tiene potencial. Bueno, pongamos otro ejemplo. En una semilla está potencial el árbol, pero no es el árbol, ¿no es cierto? Sí. Pero tiene el tronco, las ramas, las hojas, las flores, los frutos, todo está allí potencial. Pero tiene que pasar por un proceso lento, ¿no? De sembrarse, que sale un tallito débil, que se puede, quizás lo podría destruir y se puede convertir en un árbol gigantesco, ¿no es cierto? Ese es el destino. Allí, en la semilla está potencial el árbol, pero decir, no, aquí, el árbol no, yo no lo veo, pero potencialmente está el árbol, ¿cierto? En nuestra mónada lo mismo. El Dios está allí, potencial, pero tiene que pasar por un proceso para que eso que es potencial se vuelva activo. De alguna forma, el desarrollo de nuestra conciencia ayuda a elevar las otras conciencias, es decir, que nosotros, el desarrollo de nuestra conciencia puede funcionar como olores que van. Eso es
primero involutivo, ¿no? Envolviéndose en materia y olvidándose de que es ser espiritual, identificándose entonces con lo material. Hay una etapa que nos olvidamos de lo espiritual, ¿no? Y le ponemos toda la atención a la parte material. Hay que tener dinero, hay que tener placeres, hay que tener todo lo que le pueda conceder ese uso material. Es un proceso de involución, envolverse cada vez en materia y olvidarse de lo espiritual. En el otro sentido, entonces, en la medida que va desarrollándose esa monada, ¿no?, empieza a tener una influencia para hacer el proceso contrario, para que entonces nos tratemos de desidentificarnos de lo material y empezar a identificarnos con lo real. ¿Sí? ¿O no era eso lo que usted quería? No sabemos cómo será el desarrollo de conciencia de ellos, pero al desarrollar ese plan divino, usted decía, ¿no?, el plano de la divinidad es el uno. En la medida que nosotros vamos descendiendo en la evolución hasta llegar al físico, tenemos toda la separatividad del mundo, nos sentimos completamente separados, pero en la medida que viene este ascenso, cada vez vamos volviendo hacia el uno, y al terminar, aunque seguimos siendo seres individuales, no encontramos la diferenciación, volvemos a la unidad, pero sin perder nuestra individualidad, ¿no?, a la separatividad, y la separatividad a la unidad nuevamente. Bueno, muchas gracias. Algo que debemos familiarizarnos mucho con los planos de la naturaleza. La teosofía nos dice que en este universo, por lo menos en nuestro sistema solar, todo es séptuple. Entonces el número séptuple, aparece el número 7 en todo, ¿no? Entonces hay 7 planos de la naturaleza. Esto lo alcanzamos a ver en la reunión pasada. Sí. Sí. Bueno, entonces tenemos los 7 planos. Los teníamos. Los teníamos. Bueno. Entonces, volviendo a lo anterior, nosotros nos conocemos especialmente en el plano físico. Entonces, las formas y todo eso. Pero no nos olvidemos que si existe algo en el plano físico, tenemos que presumir que existe lo anterior. Todo está formado de lo más sutil a lo más denso. Este plano divino es el plano de la unidad. No hay sino el uno. Pero en la medida que se van creando los cuerpos para experiencia de la mónada es una chispa de la divinidad. Están allí todas las características de la divinidad, pero tienen que pasar por experiencias en todos estos mundos para su desarrollo y evolución, ¿no? Entonces, en la medida que vamos tomando cuerpos hasta llegar al físico, nos olvidamos de la unidad y nuestra característica es la separatividad. Nos sentimos separados los unos de los otros. La dualidad. ¿Ah? La dualidad. Más que la dualidad, es la multiplicidad, pues, ¿no? Sí, lo digo en el plano. Nos sentimos separados de todos los demás. Y inclusive, pues, todo nos muestra que esa separatividad, ¿no? Nosotros podemos querer muchísimo a otro ser, pero si ese ser tiene un dolor tremendo, lo podemos compadecer, pero no sentimos el dolor físicamente, no lo podemos sentir, ¿no? Eso lo siente individualmente cada uno. Y entonces
eso hace que nos sintamos separados. Pero la teosofía nos muestra que en esencia somos uno, que la vida que nos anima es una sola, en cuerpos diferentes la misma vida. Entonces hace énfasis en la realidad de la unidad. ¿Cómo surge esa idea? ¿Es un fenómeno mental? ¿Es un fenómeno...? No solamente mental, sino que es una realidad. Si no existe sino la unidad, no existe sino la unidad, no sentimos la separatividad. Pero si creamos fronteras alrededor de cada chispa divina, de cada monada, aún en el nivel superior, en ese monádico, al crear el primer tipo de materia que rodea la monada, ya hay una separatividad entre unas y otras, aunque no nos sintamos al principio. Pero en la medida que se van creando nuevos cuerpos cada vez más densos, de manera natural nos sentimos separados. Y eso es necesario para la evolución. Eso es necesario. Pasar por esas etapas de separatividad es necesario. Tener experiencias propias, individuales. Lo que pasa entonces es que se nos olvida que somos uno, ¿no? Estamos empezando al hacer estos estudios a entender que hay esa unidad, pero no la sentimos todavía. No la sentimos, ¿no? Nos sentimos todavía separados, pero entendemos esa unidad por lo menos como un concepto. En esa separatividad indudablemente entonces va a aparecer eso de forma natural. Yo soy distinto a los demás, ¿no? Pero yo quiero sacar provecho del mundo, entonces no me importa cómo ese es otro, y a mí no me importa lo que le pase a otro, porque no siento que la vida de él es la misma vida mía. Entonces quiero sacar provecho para mí, y si hay que pisotear, entonces pisoteo, ¿no? Y eso está sucediendo por desconocimiento de estas cosas, ¿no? Pero en la medida que vamos entendiendo eso, ya vemos que no se puede hacer eso, que si se hace daño a otro, lo estamos haciendo al todo y nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, ¿no? Sí. Bueno, sigamos con esto, en esta gráfica. ¿Qué tenemos? El plano de la unidad es el plano divino. Es un plano que no tiene que ver, no tenemos todavía nosotros que ver, por eso es el plano de la unidad. Empieza su desarrollo cuando somos ya una mónada, es decir, la chispa divina que va a evolucionar. Y tiene que crear entonces unos series de instrumentos para su desarrollo. Hay un primer instrumento creado por 3 niveles: el volitivo, el intuicional y el abstracto, y el mental abstracto. El volitivo es el de la voluntad, el intuicional el de la sabiduría, amor, y el abstracto es el de la inteligencia. Es decir, los mismos 3 aspectos del logos en nosotros, en la mónada. Eso es lo que se ha llamado la individualidad. No es el término que le da exactamente la teosofía, pero equivale a lo que decía San Pablo del alma. La mónada para él sería el espíritu, el alma, esta tríada, y el cuerpo, la parte mortal, la parte perecedera. Entonces el alma es inmortal. Hemos tenido la misma alma y la tendremos durante todo nuestro recorrido hasta que se acabe el mamata. En cambio, la personalidad es cambiante, dura apenas unos pocos años y desaparece. La primera que desaparece es la física, 60, 70, 80 años y desaparece. La naturaleza emocional dura más, pero se desaparece. Y la mental concreta dura más tiempo, pero desaparece. Y se vuelve a crear y desaparecer. Se crea
muere y nace, muere y renace, ¿no? Nuevas, pero la naturaleza del alma es siempre la misma. Es decir, todas nuestras experiencias del pasado quedan localizadas en la naturaleza del alma. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando se habla de la reencarnación, dice, bueno, pero ¿yo por qué tengo que sufrir un cuerpo nuevo? Este ser nuevo, ¿por qué va a tener que sufrir lo que hizo otro? Es que no fue otro el que lo hizo. Es la misma alma, ¿no? El cuerpo desapareció, pero las experiencias son del mismo ser. Sería absurdo que pagara otro por lo que hizo un fulano desconocido. No, es en la misma alma. Entonces, esto que llamamos individualidad es permanente. La misma durante todo el tiempo. Y esto lo que va a cambiar. Bueno, aquí tenemos también 3 elementos. Se nos dice que, bueno, eso lo vamos a ver en otra gráfica, que estos planos están divididos en subplanos. Es decir, que siendo materia del mismo plano, tiene distintas respuestas a los impactos del mundo sobre ello, en esos subplanos, ¿no? Es decir, hay distintos niveles, no son exactamente iguales en el plano. En el nivel superior de cada plano existe lo que se ha llamado un átomo permanente. Aquí en el volitivo, en el intuicional y en la mente abstracta. Eso vamos a ver que tiene una función muy especial. Y para la personalidad también hay 3 átomos permanentes. En el nivel superior del mental concreto, del emocional en el nivel superior y el físico en el nivel superior, y que un poquito corrido, sería un poco más arriba, en el nivel superior, ¿no? Esos átomos permanentes tienen una característica, que son el fundamento vibratorio de cada plano. Recuerden que todo en el universo está vibrando, todo está en estado vibratorio. Por eso empezamos allá con los estados vibratorios de sonido, de luz, y así entonces en todos los niveles. Pero existe un centro, un punto en cada ser humano, y también en todos los otros reinos, indudablemente, pero como estamos tratando del ser humano, en cada ser humano existe un átomo permanente. Cuando hay la muerte del cuerpo físico, este átomo permanente queda en statu quo, no desaparece. Muere el cuerpo físico, pero el átomo permanente no, es como una proyección del alma. Queda con una capacidad vibratoria, la que tenía en el momento de la muerte, y que depende de la vida que haya tenido ese ser y en ese momento de la muerte. Pero queda inactivo, pero latente, para poder volverse a expresar. Cuando hay la muerte del cuerpo emocional, pasa lo mismo con ese átomo. Mientras está vivo, está atrayendo materia y eliminando materia de acuerdo con sus experiencias. Pero en el momento de la muerte de ese cuerpo, queda en estado latente. Y lo mismo el de la mente concreta. Pero, ¿y la mónada? La mónada siempre está activa. Allí no hay muerte. Y en la naturaleza del alma tampoco existe la muerte. La vida es consciente. Hay una conciencia en la vida. No es una energía ciega, sino una energía consciente.
está actuando en todos los niveles. Pero cuando hay la muerte del cuerpo físico, ya no puede haber conciencia del mundo físico. Pero la conciencia sigue funcionando en todos los niveles. Es decir, una característica de la conciencia es que tiende a actuar en el nivel más externo siempre. Cuando estamos nosotros, seres humanos, despiertos, nuestra conciencia está muy activa en el nivel externo, físico. Nuestros sentidos se despiertan, ¿no? Porque nuestro cuerpo está activo. Cuando dormimos, nuestros sentidos se aquietan, ¿no? El cuerpo tiene una vida automática, dijéramos, ¿no? Para respirar, para que lata el corazón y todo eso, pero nuestra conciencia pasa al nivel emocional. Allí están nuestros sueños y demás. No pueden, en el nivel físico no está sucediendo eso. Cuando muere el cuerpo físico, entonces nuestra conciencia, como si fuera en el sueño, pasa al nivel emocional, ¿no? Entonces nuestras experiencias después de la muerte física esencialmente están en ese nivel emocional, en el nivel astral, en el nivel del infierno o del purgatorio, como muestran las religiones. Eso lo vamos a observar después. Cuando muere el cuerpo emocional, entonces esto queda también en statu quo, latente, pero inactivo. Nuestra conciencia pasa a la mente concreta. Entonces ya tenemos los niveles celestes, ¿no? Y cuando muere este nivel, este átomo permanente también queda inactivo, queda en statu quo, y nuestra conciencia estará en el nivel de la mente abstracta, los cielos superiores. Hasta ahí alcanzamos, porque los seres humanos no tenemos experiencias en estos niveles todavía. Sin embargo, es cierto todo lo que usted nos dice. La hermana quería decir algo. No están activos, es decir, no están vibrando, quedan en un estado en que no pueden actuar sobre ese nivel. Vamos a ver, cuando están el cuerpo está vivo, ¿no? Ese átomo está vibrando y respondiendo a las vibraciones que vienen de afuera y respondiendo a las vibraciones que vienen de adentro también, ¿no? De esa manera actúan también sobre el mundo material, atrayendo materia externa y expeliendo materia que no está usando. Entonces están en continuo cambio. En nuestro cuerpo físico pues sucede, según nos muestra la fisiología, nosotros estamos cambiando continuamente nuestras células, a tal punto que dice que en 7 años se han cambiado todas, ¿no? Han cambiado todas esas células. Y sin embargo, aparentemente ni nos damos cuenta que ha habido ese cambio, ¿no? Pero en estos otros niveles sucede en una forma mucho más sutil y más rápida, ¿no? Pero eso lo vamos a mirar pues un poco más adelante, ¿sí? Aquí no podemos tener entonces ninguna experiencia cuando muere ese cuerpo físico, porque este átomo ya no funciona. Entonces, para el ser, el mundo físico no existe. El mundo físico sigue existiendo, pero él no tiene manera de ponerse en contacto con el mundo físico, ¿no? En términos de energía. Bueno, aclaremos un poquito sobre la energía. Realmente la vida es una energía, pero no es una energía ciega, sino una energía consciente. Eso es lo importante, ¿no? Entonces no pensemos una energía ciega, sino consciente, esa vida. Ahora, cuando desaparece el mundo físico, ¿cómo quedamos nosotros en el emocional? ¿Seremos distintos? Somos exactamente iguales
a lo que éramos antes, pero no tenemos cuerpo físico. Pero lo veremos eso cuando hagamos el estado después de la muerte. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando va el ser a renacer? Que se ponen en actividad nuevamente estos átomos permanentes. ¿Cómo van a vibrar? Exactamente como vibraron antes. ¿Dónde los dejamos? Donde los dejamos. Hay la tendencia a una continuidad, a crear un cuerpo que deba continuar como era anteriormente, pero las condiciones en que va a seguir sí van a ser distintas. Pero eso lo vamos a ver entonces en la vida después de la muerte. Por el momento lo que queremos es que entendamos bien este cuadro, que va a ser preparatorio para la vida después de la muerte y que nos permitirá entender la vida antes de la muerte también, ¿no? Don Gabriel, y es que la misma... Mi cuenta es esto: se han ido creando los instrumentos de lo más sutil a lo más denso, es decir, de lo espiritual al máximo de materialidad. Pero esos instrumentos que va creando la moneda al principio no están muy bien constituidos, están empezando a desarrollarse. Es decir, la vida pasa allí, para poner el caso ya del ser humano, en ese envolvimiento, en un nivel espiritual casi de sueño, en que el ser no tiene experiencias todavía. Después va a construir otro más denso, el intuicional, le va a pasar por el estilo. Se está empezando a construir ese instrumento, pero no responde, porque todavía no tiene esa constitución. Dijéramos, es como un estado prenatal, como si estuviera pues todavía dentro de la placenta, ¿no? Entonces, algo similar pasaría con el nivel mental. Y la evolución realmente empieza en el nivel físico. Allí es donde vamos a empezar a tener las experiencias. Es decir, surge de lo espiritual hasta llegar a lo físico, pero inconscientemente se está haciendo ese desarrollo hasta llegar al nivel físico. Lo primero que ya empieza a desarrollarse como instrumento es el físico, es el que primero se desarrolla. Lo podemos ver entonces en la evolución. Un ser primitivo tiene un cuerpo físico, tiene manos, tiene ojos, tiene oídos, ¿no? Tiene todas las condiciones de un ser ya más avanzado, pero él no responde sino a lo físico, ¿no? Es casi como instintivo todo lo que sucede pues, en ese ser primitivo, y tiene que pasar muchas etapas y experiencias hasta que empiece a desarrollar otros niveles emocionales y mentales. Empiezan a construirse sus cuerpos emocional y mental, pero el primero que se desarrolla es el físico, y ahí se tiene el máximo de experiencias. Poco a poco se desarrolla entonces ese sentido emocional y el mental concreto. Lo de arriba no, se nos olvida que somos seres espirituales, eso se nos ha olvidado desde hace millones de años, ¿no? Entonces centramos nuestra vida en lo físico, y eso ha sido importante, porque al poner atención a lo externo, el ser se desarrolla por el deseo. El deseo cumple una función fundamental. Sin deseos el hombre no hubiera evolucionado, ¿no? Pueden ser deseos que vemos ahora inconvenientes, pero tuvieron
su papel para ese desarrollo. Pero eso se me puede volver una necesidad, ¿no? Yo lo vuelvo una necesidad. Entonces yo tengo $1.000 millones, pero no es suficiente y quiero más. Entonces lo vuelvo una necesidad, ¿no es cierto? Aunque eso no sea necesario, ¿no? Pero el deseo de acaparar, digo, yo me siento seguro si acaparo, ¿no es cierto? Pero ¿será necesario que yo acapare tanto para sentirme seguro? ¿No? Pero entonces ya sería la necesidad de seguridad. Bueno, es otro debate. Por ejemplo, el sentido de supervivencia, ¿no? El temor a que algo nos suceda, ¿no es cierto? Entonces, el mantener ese cuerpo físico bien, sin que le pase nada. Bueno, son cosas que en el instinto están en el ser. Un animal también, cuando ve un peligro, busca la manera de defenderse, de esconderse, lo que sea. Es instintivo eso es natural. Pero hay otras cosas, por ejemplo, yo necesito una cama para dormir, pero necesito tener una cama en Europa, una en Asia, otra en América, y otra no, y eso en un castillo, o lo que sea. Entonces yo vuelvo eso una cosa que no es necesario, lo veo como una necesidad, ¿no? Porque me comparo con otro, ¿no? Dice, no, es que este tiene aquello, yo no lo tengo, entonces tengo que tenerlo. Eso si el vecino compra uno nuevo, entonces ya dice, no, ya este carro ya no me sirve. Yo necesito uno mejor que el del vecino, ¿no? Pero ¿será necesario? Si ese carro le está funcionando bien. Entonces yo confundo mis necesidades, ¿no es cierto? Pero hay una necesidad. Entonces tengamos en cuenta esto, que nuestro desarrollo se inicia en el cuerpo físico, después se va desarrollando la naturaleza emocional para manejar los deseos, los sentimientos y demás, y después la mente concreta, que es la que usamos corrientemente en los eventos naturales de la vida. Razonamiento. ¿Ah? El razonamiento. Sí. Este nivel de la personalidad es la que más hemos desarrollado y estamos centrados en el desarrollo de la personalidad. Pero hay otros niveles superiores. La mente abstracta no la estamos usando plenamente. Hay seres que la han desarrollado mucho más, esos grandes científicos, los grandes pensadores, ¿no? Etcétera, han desarrollado la mente abstracta. Nosotros, la teosofía nos ayuda al desarrollo de la mente abstracta, a tener que ponernos a examinar nuestra mente concreta y sacar conclusiones superiores. Entonces ponemos en trabajo la mente abstracta. El nivel intuicional está casi virgen. Como dice la hermana, a veces tenemos vislumbres de intuición, chispazos, pero nuestra vida no es intuicional. Es decir, que la conciencia permanentemente estuviera en nivel intuicional. Los grandes seres, muchos de ellos, su nivel de conciencia normal es el intuicional. En el nuestro, el nivel más alto es el de la mente, especialmente la concreta y un poco la abstracta. ¿Qué dice hermano? Pero hay que poner las bases de esa ciencia. Si un individuo quiere, por ejemplo, trabajar en la física cuántica, tiene que trabajar en las matemáticas muchísimo, ¿no? Tiene que conocer muchos aspectos matemáticos que nosotros no conocemos. Para la ciencia espiritual lo mismo. Hay que poner unas bases fundamentales. Entonces no podemos decir que vamos a alcanzar nosotros un desarrollo grande si no ponemos las bases fundamentales. Entonces todo ese sistema de yoga y demás nos lleva a ello. Porque tienen que ponerse de acuerdo algún día el espíritu y la materia. Pero no lo ve tan sencillo. Un individuo puede ser un
gran físico cuántico y ser un individuo torpe para manejar su matrimonio. Puede ser cruel con la esposa, puede ser egoísta, puede ser un borracho, puede tener todos los defectos y sigue siendo un gran físico cuántico, pero no un ser espiritual. Total que no creo que sea una cosa tan fácil. La teosofía nos muestra que hay que poner las mismas bases que se han puesto en lo físico en lo espiritual. Si un individuo quiere poner de acuerdo las dos cosas, no quiere decir que descubra lo último del nivel cuántico que es aquí en este nivel. Tenemos los sólidos, los líquidos, los gases, y empieza a aparecer algo, a descubrirse algo de un punto desconocido. El físico cuántico llega a este punto. Todo esto es desconocido para él. Y puede seguir siendo físico maravilloso, desconociendo todo eso y no llevando una vida espiritual. Es decir, en el aspecto material lo conoce muy bien, pero conoce cómo relacionarse emocionalmente con los demás. Mentalmente reconoce la unidad de la vida. O esto es muy bueno para mi país, o para mí, o para que me den el premio Nobel. Total que está muy lejos todavía de esa confusión de lo espiritual con lo material. La teosofía nos muestra que eso hay que hacerlo, pero hay que poner esas bases. Por ejemplo, la base de la vida espiritual es ética y moral. Para ser un físico no necesita la ética y la moral. Yo no estoy diciendo que los físicos sean morales, no, sino que eso no es una base para el estudio de la física. Y que comete las mismas torpezas de cualquier ser humano, aunque haya avanzado mucho en ese campo. Total que la teosofía va mucho más lejos. Y nos muestra, sí, hay que conocer ese mundo físico, pero en función de la unidad, en la función de lo espiritual. No es que si yo logro esta conquista, la patento para enriquecerme más a costa del empobrecimiento de los demás. Todo eso que se ha hecho con esas patentes, sí, ha hecho que se desarrolle mucho el mundo, pero a costa de mucho sufrimiento para el que no tiene acceso a ese dinero, ¿no es cierto? Entonces, la teosofía va muchísimo más lejos. Bueno, entonces tengamos en cuenta que nos estamos desarrollando lo físico a lo emocional y lo concreto, en alguna medida nos hemos desarrollado, tal vez bastante. Tenemos que desarrollar la mente abstracta, cosa que todavía está apenas comenzando a verse en la mayoría de los seres humanos, pero se nos muestra que hay algunos que ya lo han logrado y que la teosofía nos induce a que desarrollemos ese mente abstracto. Y esto es un campo virgen de ahí para adelante, prácticamente algo que está por desarrollarse. El hecho de venir muchas veces, desaparece la personalidad, se crea una nueva, volvemos a tener experiencias una y otra vez, poco a poco nos hay desarrollado en estos niveles y tiene que desarrollar los niveles superiores. Por eso tenemos que encarnar muchísimas y muchísimas y muchísimas veces. Lo hemos hecho, hemos desarrollado eso sin tener verdadera conciencia de que hay que desarrollarlo. La teosofía nos dice, se puede hacer conscientemente. Ponga usted atención a las cosas. Y nos da métodos. Y el método es yoga, ¿no? Y para ese desarrollo en una forma entonces gradual y continua, ¿no? Entonces no es cosa de tiempo, sino de hacer. Entonces las observaciones que se han hecho ahora nos hacen ver que todavía esa convergencia de lo espiritual y lo material está muy lejana, porque en la misma forma que se ha hecho con tanto interés y tanta seriedad lo físico,
hay que hacerlo con este interés y seriedad en lo espiritual, ¿no? Bueno, hasta ahí tenemos entonces este ejemplo. Déjame sobre ahí. Un principio que nos muestra también la teosofía y que se encuentra en todas las religiones es la Trinidad, que el Dios de un sistema. Aquí vamos a entender o tratar de entender el que tenemos más cercano, es el logos de nuestro sistema solar. Pero por analogía podemos ver que debe funcionar en mayor grado en los logos de las galaxias y supergalaxias, etc. El logo solar tiene tres aspectos. El primer aspecto, recordemos los símbolos cuando veamos los libros de teosofía y demás, que tiene es un círculo con un punto en el centro. El primer logos. En el cristianismo se le diría el Padre, pero entonces ya estamos personalizando, ¿no? Entonces sería el primer aspecto, que es el de la voluntad. Se requiere una voluntad para que haya una creación, una voluntad permanente para que esa creación siga hacia adelante, una voluntad permanente, total, que no es que actuó en un tiempo y ahora dejó de actuar. Desde un principio y seguirá durante todo la manifestación del sistema solar. El primer aspecto. El segundo aspecto es vamos a suponer la creación de nuestro sistema solar. Algún día tuvo que empezar. Se dice que ese gran ser o grupo de seres, que son los Elohim en la Biblia, esos grupos creadores, que es lo que podríamos llamar entonces el Dios de nuestro sistema, que es plural. Son varios de esos seres maravillosos que ya han logrado esa gran estatura. Dice, delimitan en el espacio infinito. Recuerden una cosa que nos muestra la ciencia, la astronomía actualmente. Los astrónomos dicen que la materia física es rara en el universo, a pesar de que nosotros vemos esa infinidad de soles y estrellas. Es rara. Dice, la inmensa el inmenso espacio del universo, dice, está vacío. Ya están diciendo el vacío no existe, sino es materia no conocida por nosotros. Entonces se habla de la materia oscura, ¿no?, que no es visible y demás, ¿no?, pero está en todo el universo. Bueno, en esa materia invisible, el logos del sistema delimita su creación. Es decir, como un arquitecto que dice, vamos a hacer esta construcción, necesito un lote de estas dimensiones. ¿Necesito? El plano divino o el plano hábil. Entonces, esto es una esfera. Es lo que llena toda la esfera. Está representado por este cuadro verde y sería obra del tercer aspecto, de la inteligencia creadora. Entonces, la obra del tercer aspecto es la organización de la materia, el aspecto material, ¿no es cierto? Ahora, tengamos en cuenta, ahorita vamos a ver solamente la parte material, que simultáneamente con esto tiene que aparecer el espíritu, ¿no? La vida, porque la materia sin vida no existe. Están las dos. Pero vamos a ver la obra del tercer aspecto. Entonces, una vez que está llenado esa esfera, esa materia
esos grandes seres ya operan sobre esa materia. ¿Por qué son los primeros que aparecen allí? Porque solamente los seres que tienen ese altísimo grado de conciencia pueden operar en ese estado tan sutil de materia. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros podemos obrar en la materia física, en la materia emocional, a través de la materia emocional, a través de la materia mental concreta, y de ahí para arriba estamos tratando, ese vendría a ser el espacio en el cual se forma un sistema solar. Sabemos que el sistema solar tiene unos límites, que tiene un centro que es el Sol y que va hasta el último planeta y más allá hasta donde van los cometas que más se alejan del Sol. Ese sería el sistema solar. Eso va en todas las direcciones. Entonces podemos imaginarlo como una gran esfera en donde se va a construir ese sistema solar. ¿De dónde toma el logos esa materia? La materia más sutil, libre, homogénea, está llenando ese espacio que llamamos vacío. Entonces toma de allí ese material. Ese material va a servir para construir la materia más sutil de ese globo, que llena a ese globo. La materia está allí, ¿no? Total que no hay creación de materia. La materia está allí, pero en grado sutilísimo. Entonces llena ese globo, y aquí lo vamos a representar no como un globo, sino como un plano. Los gráficos ayudan, pero al mismo tiempo tienen limitaciones, porque nos da la sensación de arriba, de abajo, de un cuadrado, ¿no? Y demás. Imaginemos la esfera, que sería entonces un pequeño círculo con un diámetro horizontal, que viene a ser entonces el de la sabiduría amor. No solamente se requiere que haya una voluntad para crear, sino que haya una voluntad sabia, una sabiduría infinita para esa creación, y que haya un profundo amor a la obra. Por eso en ese segundo aspecto siempre es dual, siempre se ven esas dos condiciones, sabiduría y amor, que viene a ser entonces el aspecto hijo en el cristianismo. Y el tercer aspecto, que es un círculo con dos diámetros formando una cruz, que es el de la inteligencia creadora. Entonces no solamente hay la voluntad, la sabiduría, amor, sino también entonces la inteligencia para esa creación. Deben ser aspectos infinitamente grandes para poder llegar a la creación de un universo. Son fuentes. Cada uno es fuente. Son aspectos del uno, Sí, ¿no? Porque una de las cosas que nos confunden en el cristianismo es decir tres personas distintas de un solo Dios verdadero. No son personas, son aspectos completamente definidos que se están manifestando simultáneamente para una creación, pero que están muy definidos, y vamos a ver por qué son tan definidos.